Ya estamos con la logística, como les dije que a mitad de esta semana comenzaríamos a llamar al personal esencial para que se comenzasen a vacunar. Estamos ya empezando a hacer las llamadas para vacunar. Es un proceso logístico ciertamente complicado, que le hemos dado autonomía a las áreas de salud para que puedan ejercerla conociendo su realidad. Por lo tanto, por favor, que esas personas que están esperando la segunda dosis, que se vacunaron en primera instancia con AstraZeneca y que son menores de 60 años, que esperen unos días más, porque en unos días va a ser una realidad la vacunación de esa segunda dosis. Saben que la segunda dosis, la indicada, es la vacuna de Pfizer, pero que si la persona no desea ponerse esa vacuna porque libremente ha decidido que quiere ponerse la segunda dosis de AstraZeneca, ya tenemos el modelo de consentimiento informado para que firme el consentimiento informado. Es verdad que en la ficha técnica del medicamento, científicamente, no se puede prohibir a los menores de 60 años la dosis de AstraZeneca, pero cuando la ponencia de vacunas, cuando la Comisión de Salud Pública recomienda que la segunda dosis en los menores de 60 años sea la de Pfizer, es por criterios absolutamente científicos.